lo más importante. Y vamos a dar comienzo a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, capítulo 2, y del 1 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así, dice Jehová: me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, amado Dios, amado Rey, en esta mañana, Señor, estamos en tu presencia. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que somos personas con debilidades, personas con preocupaciones, personas, Señor, Dios mío, con pecado, del cual te pedimos que tú nos libres, nos perdones, Señor, y nos salves. Ayúdanos en esta mañana a entender lo que tú quieres, Señor, que sepamos. Padre, ayúdame, Señor, aquí como el que va a hablar tu palabra, Señor. Que tu palabra sea en mí, Señor, y que no hable palabra de hombre, sino que sea tu palabra la que hable, Señor, a nuestro corazón. Quebrántanos, transfórmanos, sánanos, sálvanos en esta mañana a través de ella, Señor. Fortalécenos porque lo necesitamos. Enséñanos, Señor, tu palabra para que podamos caminar en ella, para que podamos andar en ella, así como andaba ese pueblo, Señor, cuando estaba, Señor, y reconocía, Padre, que tú eras su Dios. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo el cual nos va a dar, sabiendo, Señor, y creyendo que va a ser muy satisfactorio en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quería darle un fuerte aplauso a Dios por su grandeza, por su misericordia, por su favor sobre cada uno de sus hijos, por lo que estamos aquí. Amén. Pueden tomar sus asientos. Jeremías, si vemos en el capítulo 1, cuando el Señor lo llama a ser profetas, llega un momento de Jeremías que no era fácil, ¿no? En un pueblo donde en ese tiempo había apóstata. Era un pueblo que estaba en cautiverio o que había pasado por el cautiverio. Y en ese tiempo, ¿qué hace cuando se junta mucho con alguien que no tiene que juntarse o estar en un lugar donde no tiene que estar? Se pegan. Y esta palabra la habla el Señor al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había apostatado y se había buscado otros dioses. Entonces Dios le dice a Israel:
Le dice a Jeremías, ve y dile. Y más vale que le diga. Qué difícil, ¿no? Más vale que le diga, porque si no quebrantaré adelante de ellos. Te quebrantaré adelante de ellos. Y fue Jeremías a hablar. Y le dijo, mire, lo vamos a volver a leer a este versículo. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Como diciendo, ¿te acordás cuando venías a mi presencia? ¿Te acordás cuando estabas ansioso por venir tras de mí? Me acuerdo de la fidelidad, del amor de tu desposorio, porque habla, ¿no? Como un esposo, porque más adelante, después vamos a verlo. Dios dice, he sido un esposo, como un esposo para Israel. Entonces dice, me he acordado de ti cuando andabas en pos de mí en el desierto. Y esto me llevaba, cuando conocí al Señor, ¿no? ¿Cuánto de lo que estamos aquí fue llamado por el Señor? Porque estamos los grandes y los jóvenes vienen por sus padres. Pero también lo vamos a poner los jóvenes. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? En esta mañana decimos, sí, Señor, yo he sido llamado y yo he andado en pos de ti. Y no importaba el tiempo o la tierra, o si llovía, o si hacía calor, si hacía viento. Esto le pasaba, decía el Señor, yo me he acordado de ti, Israel. Cuando venías en pos de mí, en la alabanza, en la adoración, en la exaltación. Cuando me decía, Señor, quiero estar a tu lado, quiero estar a tu lado. Esta parte va a ser una de las pocas que va a ver que el Señor con tanto amor llama a Israel. Como diciendo, Hugo, ¿te acordás cuando estabas en la esclavitud? Y te llamé, pero venías a mí y no importaba la hora, no importaba el tiempo, no importaba lo que estabas haciendo, ibas directamente a su presencia. El pueblo de Israel era eso. Lo llevó durante el desierto por 40 años y no le faltó nada al pueblo de Israel. Nada. Pero cuando fueron pasados a la tierra que Él le había prometido, dice su palabra, ¿no? Más adelante. Que contaminaron la tierra. Porque como ellos habían sido y estaban en cautiverio, se les había pegado todo lo del pueblo pagano. Y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de aquel que los sacó de la esclavitud, que los hizo pasar por tierra no arada, por lugar inhóspito. Pero todo fue con la presencia de Dios. Pero Israel se había olvidado de eso. Santo era Israel, era Israel. Era Israel.
que durante los 40 años que el Señor los sacó, ellos estaban en santidad bajo la presencia del Rey de Dios. Y ministraban a Dios con sus sacerdotes. Y así el pueblo también. Por eso dice santo. Era intocable. Intocable el pueblo de Israel. Mire, dice, primicia de su nuevo fruto. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, todos aquellos que querían tomar a Israel, mal venía sobre ellos. Mire qué cuidado tenía Dios de su pueblo, de sus hijos. Pero aún así se olvidaron de Dios. Aún así se olvidaron de Dios. Entonces esto venía, mire, he estado llorando desde que vi esto. Porque me hizo acordar. Y la palabra de Dios vino a mi mente. ¿Te acordás cuando me conociste? ¿Cuántos venían a la presencia de Dios corriendo o apurado por llegar a horario? ¿Cuántos? ¿O cuánto estabas por venir a trabajar en su obra? Dios te sanó. Dios hizo sanidad en nosotros. Dios nos sacó de lugares de muerte y nos dio luz y nos dio la oportunidad de ser llamado pueblo e hijo suyo. Entonces eso me traía a memoria cómo, no sé, pero yo la verdad que ansioso venía, no quería llegar, no quería faltar. Mire, trabajaba en el colectivo, ¿no? Y yo me ponía anteojos espejados, porque mi corazón estaba quebrado, porque yo quería estar en la casa de mi Dios. Y lloraba, y lloraba. Y le decía, Señor, yo quiero estar en tu casa, quiero estar en tu presencia, quiero estar con la iglesia, quiero estar con la familia de la fe. Y no podía a causa de trabajo. Pero le dice el Señor con tanto amor, Israel, yo me acordaba de ti cuando venías con ese deseo de poder y de querer estar en mi presencia. A un pueblo que se había olvidado de Dios, a causa, ¿no?, de la apostasía y de que deseaban ser como los otros, tener lo de los otros. Y esto le habla porque cambiaron a Dios. Y vamos a leer más adelante. Entonces, eso de la manera que debe haber amado Israel a Dios, que Él se acordaba. Él no se olvida de nuestras vidas. Él no se olvida cuando llegabas temprano a la casa y orabas y deseabas que a pesar de las luchas y las pruebas venía a la presencia de Dios el pueblo, porque imagínense en el desierto, no era nada fácil. Pero sin embargo, cuando les tocaba el momento de adorar y exaltar, lo dice en la palabra, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio. Por eso compara el Señor
como el esposo o como la esposa. Acá muchos son casados, otros no, jóvenes, todavía les falta, o están de novio. Y cuando estamos en esa relación, ¿cómo somos? Queremos agradarle a la pareja, ¿no? ¿O no? Queremos agradarle tanto a la mujer al hombre como el esposo a la mujer. Desesperación a veces por estar con esa pareja. Bueno, de esa manera trataba. Como los que están de novio, ¿no? Que esperan un segundito como para dispararse, para verse. De esa manera comparaba el Señor al pueblo de Israel. Un amor puro, un amor sincero. Pero a pesar de todo como Dios trataba al pueblo, como Dios no le dejaba que pasaran necesidad, como ese Dios que le dio sanidad, sanaba, como ese Dios que guardaba y que cuidaba, porque era muy celoso el Señor y es muy celoso con su pueblo. Pero aún así, miren Jeremías 31, 32, acá como compara, ¿no? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahí cuando buscan, ¿no? Y dice, Señor, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué palabra? Aunque yo fui un marido para ellos, ellos apostataron de la fe, ellos buscaron otras cosas. Y eran un pueblo de la fidelidad, que decía, me acordaba de tu fidelidad. Y aún así cayeron. Y aún así cambiaron a ese Dios de poder y de misericordia. No había nada en ese tiempo, nada más importante que estar en la presencia de Dios, que alabarle, que adorarle, que estar en la misma presencia. Pero ellos querían otras cosas. Qué amor, yo miraba esto, qué amor de Dios. Que le decía, yo me acordaba de ti, Israel. ¿Qué pasó? En el versículo 13 dice, del mismo capítulo, ¿no? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En el versículo 13. Porque el Señor le habla con tanto amor, pero también le da advertencia. Me dejaron a mí por agua, yo que soy fuente de agua viva. Y esto me lleva a Juan, ¿no? 4:10. Vamos a buscarlo, ¿sí? No está ahí en el... Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría
agua viva. Y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Cambiaron esa fuente de agua viva y agua de vida por una cisterna y cisterna rota, donde podían tirar agua y el agua se perdía. Y volvían a sacar, a hacer otro pozo. Cambiaron la gloria de Dios por cosas que no sirven. Un pueblo que vivía adorando al rey con un corazón sincero y puro, lo dice adelante, arriba, ¿no? Me acordaba de ti. Llegó un momento que se olvidaron de Dios y que cambiaron la gloria de Dios. Por eso decía hace un instante, ¿no? Un Dios que habla con un amor que y no sé si hay otro, ¿no? Salvo cuando el Señor muere en la cruz, que muestra el amor de Dios, ¿no? Pero cuando le habla de esa manera al pueblo, yo creo que está de más repetir. Cuando conociste al Señor, ¿te acordás? ¿Te acordás? Cuando yo te cubría, cuando yo te defendía, dice el Señor, cuando yo estaba y necesitaba y yo te lo daba. No pasaste hambre, no pasaste frío, no pasaste desolación. Yo estaba contigo, ¿te acordás? Cuando Dios compara, ¿no?, con el matrimonio, vemos que si al matrimonio no se le da lo necesario de la atención debida, empieza a decaer. Y esto pasaba con el pueblo de Israel. Porque a pesar de que eran adoradores, a pesar que seguían con un corazón sincero, a pesar de que Dios le daba todo, no buscaban en el tiempo que tenía que buscar. Dice, ¿cómo? ¿Cómo el tiempo que buscaban? Y no era que siempre, sí, siempre, pero no era un corazón sincero. No había un corazón sincero. No había un amor por Dios sincero. Que buscaron otros dioses, que cambiaron a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? Dejar a Dios trae sus consecuencias en nuestras vidas. Cuando empezamos a faltar, a tomar días, a no llegar, a que llegamos tarde, a que no nos importa la adoración, no, yo quiero escuchar la palabra, todo es un paquete del cual adoramos. Cuando usted no viene a la alabanza, su corazón no se prepara para recibir esa palabra. Mire cómo es todo. Cuando usted no viene temprano, no tiene el tiempo para orar y decir, entregarle todo al Señor, y viene justo y los demonios en su cabeza no le dejan escuchar esa palabra. Por eso es importante. Y este pueblo no le buscaba de corazón puro y sincero. Que cambiaron esa gloria a ese Dios que guardaba, cuidaba, sustentaba. Y así como dice, ¿no?
aquellos que venían o que vienen a nuestra vida, mal le va, porque cuando nos quieren hacer daño, tenemos a un Dios protector. Él es escudo alrededor nuestro. Y como decía hace instante, a veces dejar que se vaya enfriando, dejar que vaya pasando el tiempo y no venir a buscar a Dios, no venir a adorar, no venir en el tiempo necesario para venir y postrarnos delante de Él y reconocer, Señor, sí, tú guardaste mi vida, tú me diste esto, tú me diste sanidad, tú me diste esto, el matrimonio, tú me diste la casa, tú me diste el auto. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no voy a ir temprano? ¿Cómo no voy a estar, Señor, buscando tu presencia? Dice en el verso 19, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. ¿Sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Qué palabra! Y esto es una advertencia de Dios para con su pueblo, como diciendo, no dejes de buscar a Dios. No te alejes. No pierdas el tiempo en otras cosas que no sea Dios. Que no sea su amor, su misericordia. Y no lo decía Jeremías, lo dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto cuidado debemos tener nosotros como pueblo de Dios? De que cuando llega la reunión y decir, llego más tarde, teniendo la posibilidad de estar temprano, llego más tarde, total, ni se fijan en mí. ¿Quién te dijo que no se fijan en vos? Dios está mirando tu vida. Dios te está diciendo, ¿te acordabas cuando venías antes, temprano y no te importaba nada? Hoy muchos se han alejado porque no se dieron cuenta cuán importante es amar a Dios. Esta me llevaba a Apocalipsis. Dos. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Antes de seguir, nos vamos acordando todo lo que hemos leído, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice el Señor, ¿no? Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto también me dice
que no importa cuánto trabajes en la iglesia y en la viña del Señor, que es lo mejor, que es hermoso, pero sin amor, porque dice después, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No importa cuánto vengas a la iglesia, te dice el Señor en su palabra, porque dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, pero has dejado el primer amor. Ese amor que el que le habla en Jeremías, ¿no? Me he acordado de ti, me he acordado de ti, de cuánto amor tenías para conmigo y lo has cambiado. ¿Por qué lo has cambiado? Quizás te falló alguien y cambiaste por eso a Dios. Te dejaste enfriar porque no te llevabas o no hablabas con alguien. O el Señor te llevó a alguien y estás enojado con Dios. Y si fue así, porque es la voluntad pura de Dios. Ya no vienes a mí, dice el Señor. Ya no vienes temprano como lo solías hacer. Ya no vienes con un corazón puro y sincero delante de mí. Eso nos habla el Señor a nosotros a través de su palabra. Diciéndote, ¿qué estás haciendo? Yo conozco que trabajas en la iglesia, que tienes celo por la palabra, pero has dejado el primer amor. Y ese amor, el que hablaba al principio del desposorio, ese amor de matrimonio, ese amor ¿qué es lo que te ha hecho enfriar o dejar? Y el título era lo más importante. Hoy en este tiempo, ¿qué es lo más importante para nuestro corazón y nuestra vida? Cuando vemos a un Dios grande que ha cuidado a Israel, celoso, y Dios te da la oportunidad de trabajar en la iglesia, de estudiar su palabra. Y que no puedes soportar a lo malo, dice el Señor. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has hallado mentirosos y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Pero ese reclamo de nuestro Dios a nuestra vida a través de su palabra. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Cuando yo miraba esto en casa, estuve llorando, pidiéndole perdón a Dios. Porque muchas veces no nos damos cuenta como iglesia. Y podemos tener celo en la palabra, podemos venir a trabajar en la iglesia, podemos donar, podemos llevar esto y aquello a los necesitados, podemos hacer esto, pero
¿Cómo lo hacemos? Que dice, Señor, tengo contra ti. A veces hacemos cosas en la iglesia o venimos a la presencia de Dios porque venimos o porque lo tenemos que hacer o por costumbre. Pero el Señor dice, has perdido eso más importante. Lo más importante, el amor. Pero el amor por mí, porque dice, has trabajado arduamente por mi nombre, pero no lo amas al Señor. Ya no vienes a la iglesia, o ya no venimos a la iglesia contento. Gloria al Señor, estoy en la casa. El miércoles decía un hermano, estoy contenta porque puedo estar en la casa de mi Dios. He orado para que yo pudiera estar y estoy. Gloria al Señor. Dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una advertencia del Señor. Como lo hizo con Jeremías. Ve y dile que yo me acuerdo de todo lo que trabajaron por mí. Yo me acuerdo de su amor puro y sincero, que trabajaban sin importar, pero porque ustedes me amaban, dice el Señor. Nos da el Señor una advertencia. Si no, quitaré el candelero de tu vida. Acá le habla a la iglesia. Y Jeremías decía, ve y ve cuán malo es haber dejado a Jehová. Que no seamos como esa iglesia de Éfeso. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? ¿Qué es lo que te hizo o que nos hizo a nosotros disminuir el amor por Dios? Te pusiste de novio. El Señor te llevó a alguien importante. Dejaste el trabajo. Te cambiaste el trabajo y te fue mal. Ya no te hablas con un hermano. O porque el hermano me hizo daño. Eso fue lo que te hizo o que nos hizo alejarnos de Dios. Allá no tener ese amor sincero y puro como lo teníamos antes. Que ya no importa si venimos tarde, que ya no importa si no venimos, es todo lo mismo. Cuando empieza todo eso es porque nuestro corazón se está alejando de Dios. Y vemos atrás de su palabra, en su palabra, que el alejarse de Dios no trae nada bueno. Nada. Sino que es lucha, dolor. Todo lo que podamos hacer tiene que ser con amor. El venir a la casa del Señor y a su presencia, porque lo vemos en su palabra, con esa advertencia y con ese cuidado de decir, recuerda porque tienes tiempo, recuerda porque yo te doy el tiempo para que te arrepientas, para que te vuelvas.
Yo te doy el tiempo para que vengas a mi presencia con un corazón rendido, pero realmente sincero a Dios. Y que le puedas decir, Señor, te amo. No importa si me hicieron la contra, no importa si se levantaron contra ti, no importa si algo fue arrebatado de tu vida. El estar lejos de Dios es peor y debemos venir a la presencia de Dios. Lo dice en su palabra: arrepiéntete y haz las primeras obras. Esas obras cuando venías a la casa del Señor con deseo, gana, quiero estar con mis hermanos, quiero hablar, quiero saludar. Vi el momento del saludo acá. Eso, la familia de la fe. ¿Qué es lo que te hizo? ¿O qué es lo que nos hizo enfriar ese amor? Ve y arrepiéntete. Fíjate de dónde, qué es lo que fue la causa y dile al Señor: Padre, perdóname, porque sé que tienes una voluntad, Señor, y sé que todo lo que tú hagas es bueno para nosotros, aunque a veces nos duela al principio. Él tiene cuidado de nosotros y nada se escapa de las manos de Dios, nada. Pero por más dolor que sientas, no dejes a Dios. Ven con esos deseos, esas ganas. Ama a Dios. Ama a Dios. Porque más allá que podamos hablar y amar su palabra, ama a Dios. Debemos amar a Dios. Pero tienes esto que aborrece la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenía todos los puntos esa iglesia. Todos los puntos. O sea que vemos que trabajaba arduamente, estaba continuamente en la palabra, pero le faltaba eso. Por eso decía yo hace instante que no seamos como Éfeso, que no seamos como esa iglesia de Éfeso, sino que el amor por Dios, el amor por su presencia, el amor por su palabra, el amor por su obra, siempre que esté intacto. Y si no está intacto, aunque nosotros lo examinamos en esta mañana y no está intacto, dice el Señor: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cambiaron las prioridades. Lo más importante, decía el título, es Dios. Pero muchos cambiaron de prioridades y lo pusieron a Dios segundo o tercero. ¿Se acuerda del primer mandamiento? Deuteronomio 6:59. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas sus fuerzas. Y en Mateo 22:34, perdón porque no está ahí, ¿no? Estoy haciendo trabajar a lo que está en el Power. Entonces les preguntaron los fariseos, 22:34, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo más importante? O podríamos ponerle también, ¿qué es lo primero en nuestra vida? Cambiamos de lugar las cosas. En ese tiempo de Jeremías era porque apostataron y buscaron otras cosas, otros dioses. Hoy en este tiempo, ¿qué es lo que a nosotros o que nosotros ponemos primero que a Dios? Gran pregunta. Primero siempre tiene que estar el Señor en nuestra vida. Siempre buscarle, amarle a Él. Siempre buscar su cobertura, vivir bajo sus alas. Señor, permíteme estar bajo tus alas. Y puede trabajar mucho en la iglesia, pero si no tienes amor, de nada sirve. Dice en 1 Corintios, capítulo 13, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Decía Pablo, ¿no? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que se trasladasen los montes, y no tengo amor, de nada sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve. Nada sirve. Y ese amor habla del amor a Dios. Mire, en la Nueva Traducción Viviente, en el Apocalipsis, ¿no? Capítulo 2, versículo 4. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Eso dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Ya no se amaba en ese tiempo a Dios como al principio. Y hoy en este día, una pregunta para nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está delante de Dios y lo que hacemos y lo que trabajamos? ¿Lo hacemos realmente por el amor a Dios? ¿O por estar, por costumbre? Y dice en su palabra, recuerda de dónde has caído. Y ahí en esa mente, en nuestra mente empieza a recordar cuando venías y no te importaba, es como decíamos al principio, y no importaba si llovía o no llovía. Queríamos estar en la presencia de Dios. Queríamos servirle porque amábamos a Dios y amamos a Dios. Compromisos los dejamos para después. Primero, Dios.
Me voy a la casa de mi rey porque tengo que estar ahí, porque no me quiero perder nada, porque lo amo realmente y lo amo. ¿Y por qué lo amas? Y porque Él me cuida, porque Él me dio esto, me dio la salud, me dio aquello. Llega un momento que todo lo que aquello fue sacado en nuestra vida no es nada a comparación de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Me entendieron? De todo aquello lo que perdimos, no es nada a comparación de lo que Dios te da hoy. No se faltaba las reuniones. Y hoy podemos poner un montón de excusas valederas. Un montón de excusas valederas. Pero no faltaba reunión. Y hacía lo posible por estar en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas? Dice el Señor. ¿Te acuerdas de eso? Y sabíamos que nosotros cuando veníamos a la presencia, Él sanaba los dolores, Él sanaba nuestras dolencias, Él sana todavía. Sigue sanando todavía. Tu corazón. Y que esa palabra que iba a ser dada era para tu vida. O sea, lo seguíamos y buscamos a Dios con anhelo. Vehemente ese llamado. Ferviente cuando buscamos a Dios. Y yo digo buscaba, hoy lo buscamos. Pero si ves que en tu corazón está pasando esto, si ves que ya te es lo mismo el venir que no venir, ya te ve lo mismo el llegar a horario o no. Y puedes decir, puedes vivir lejos, pero no importabas cuando conociste a Cristo. Estabas aquí temprano. Ahora, ¿qué cambió? Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Gracias a Dios que sigue siendo el mismo. Arrepiéntete, dice el Señor. Y no esa palabra arrepiéntete como que nosotros, no, quizás no te das cuenta o no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida muchas veces, que nos olvidamos y de a poquito te vas alejando por lo que fuere. Y cuando te encuentras lejos, ya a veces no hay ni retorno. Si vemos que ese corazón, nuestro corazón, está en ese tema, está en ese trance de estar enojado, de estar apachuchado, sin ganas. Bueno, es tiempo de que reconsideres la palabra de Dios. Arrepiéntete y vuelve. Y si estás, ¿por qué dice arrepiéntete? Y sí debemos arrepentirnos porque no nos hemos dado cuenta. Como dice el salmista, muéstrame mi pecado oculto. A veces no nos damos cuenta. Y todo lo que hagamos, si no tenemos amor, nada sirve. Y todo lo que hagamos, y si no lo hacemos bien, es pecado. Entonces arrepentirse, volver, arrepentirte es volver, vuelve a Dios,
Vuelve a buscar ese amor. Vuelve a buscar ese primer amor. Dile, Señor, yo quiero sentir ese amor que yo sentía antes. Yo quiero sentir ese amor donde yo venía rápido a tu presencia, donde yo oraba, donde yo abrazaba a mis hermanos, donde yo cantaba sin importar nada. Yo levantaba mis brazos. Vuelve a ese amor, vuelve a ese primer amor, vuelve. El mundo te ofrece un montón de cosas y cosas que ni imaginamos. Y por esas cosas muchas veces el pueblo de Dios se enfría. Pero es solo para distraerte. Es solo para distraerte. No cambies el orden. No cambies lo más importante por otras cosas. Por cisternas rotas. Con cosas que desaparecen como humo. No cambies la gloria de Dios, no cambies el amor de Dios. Sé cómo eras antes, sé cómo era antes, con ese amor que venías a su presencia. Y por último, que el Señor hable a nuestro corazón, ¿no? A nuestra mente. Tengo mi corazón que explota. Porque sé que muchas veces hemos dejado a Dios. Muchas veces hemos puesto en prioridad nuestros enojos. Hemos puesto prioridad a nuestra ira y a cosas que no valen la pena. Él es un Dios de amor, un Dios que nos cuida, nos guarda. ¿Cómo no amarle? Él guarda a nuestros hijos. Él nos dio nuestro hogar. Él nos dio nuestra salud. Salmo 91. Él es el que te guarda. Él es el que te sustenta. Él es el que te abriga. Él es el que te fortalece. Él es el que te cubre con su presencia. No hagas cosas por hacer, sino hazlo con el amor por lo que es realmente Dios. Salmo 91. El que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Estaremos seguros. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, mi Rey. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, iglesia. No te sobrevendrá mal ni plaga tu morada, ni tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es bueno estar con Cristo, es bueno estar con Dios, es bueno amarlo. Sobre el león y el aspid pisarás, hollará el cachorro del león y el dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Su amor, has puesto tu amor en él. Yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Dios que debemos de continuo amar en nuestra vida. Ese es lo más importante en nosotros, sus hijos, su pueblo. Lo demás no importa, todo vendrá conforme a la voluntad de Dios. Pero Él tendrá cuidado en todo tiempo. Él guardará tu vida. Y mira cuán grande es ese amor de Dios, que entregó a su Hijo unigénito en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre a causa de su amor. ¿Por qué no debemos amarlo? ¿Por qué no olvidarnos de todo aquello que viene a entretener, distraer nuestra vida? ¿Por qué debemos cambiar? No, no debemos cambiar. Debemos seguir a ese Dios de poder, a ese omnipotente Rey. Levántate y empiezas a amar a Dios. Empieza y dile: Señor, perdóname, 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 permíteme volver, permíteme, Señor, estar bajo tu sala, como dice el Salmo. Permíteme alimentarme de ti día y noche. Enséñame a amarte cada día más y amar a tu iglesia. No cambies de prioridad. Lo más importante de nuestra vida es Dios. Ese es Jesús que murió en la cruz. No seamos indiferentes. Dios te dice: me acuerdo de ti, hijo. Me acuerdo de ti, hija, cuando venías a mis pies. Hice esa pregunta y ¿acaso sus padres, yo he hecho algo a sus padres que se alejaron de mí? Ama a Dios y pon a Dios primero que todas las cosas. Y así como dice el Salmo, Él te guiará, Él guardará tu vida, no dejará que tropiece. Y cuando te falten fuerzas, levantar las manos y Él vendrá. Vamos a ponernos de pie. Padre, queremos adorarte hoy.
Permítenos volver como hijos tuyos, Señor. Permíteme tener ese corazón, Señor. Cuando conocimos, cuando me sanaste, cuando me levantaste, permíteme tener ese amor, Señor, por ti. Cuando me libraste, cuando me diste, Señor, libertad. Sin importar. Permíteme, Señor, en el nombre de Jesús.